cuando mi esposo arrojó el contrato sobre la mesa del restaurante y dijo frente a todos: «Tu firma no vale nada, Fernanda. Mejor no te metas en cosas que no entiendes». Nunca imaginó que yo era precisamente la abogada corporativa que tenía el poder de aprobar o rechazar ese contrato millonario que tanto necesitaba. La sonrisa burlona en su rostro se congeló cuando 3 días después recibió la notificación oficial de rechazo con mi firma al pie. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta es mi historia, y aunque hoy puedo contarla con la frente en alto, les confieso que hubo momentos en los que pensé que nunca saldría de ese infierno emocional. Pero aquí estoy y quiero compartir con ustedes cada detalle de cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor victoria. Mi nombre es Fernanda Montes, tengo 45 años y hasta hace exactamente 1 año y medio creía tener la vida que siempre había soñado. Vivía en una casa hermosa en una zona residencial exclusiva. Tenía un matrimonio que desde afuera parecía sólido y una carrera profesional que había construido con esfuerzo y dedicación durante más de 20 años. Pero como suele pasar en la vida, las apariencias engañan más de lo que nos gustaría admitir. Conocí a Fernando Salazar cuando ambos teníamos 25 años. Yo acababa de terminar mi maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma y él era un joven emprendedor con grandes sueños y poco capital. Me enamoré de su ambición, de esa chispa en sus ojos cuando hablaba de sus proyectos, de la forma en que me hacía sentir que juntos podríamos conquistar el mundo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, o al menos eso creía yo. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo fui el sostén principal de la familia. Mi carrera despegó rápidamente. Entré como asociada junior en uno de los bufetes más prestigiosos del país, Garza y Asociados, y mi especialización en Derecho Corporativo y fusiones empresariales me convirtió rápidamente en un activo valioso para la firma. Trabajaba largas horas, a veces hasta las 11 o 12 de la noche, revisando contratos, negociando cláusulas, asesorando a clientes importantes. Mientras tanto, Fernando intentaba establecer su propia empresa de consultoría en gestión empresarial. Recuerdo perfectamente esos años. Yo llegaba a casa exhausta, con los ojos rojos de tanto leer documentos legales, y Fernando estaba en la sala, rodeado de papeles, frustrado porque las cosas no salían como él esperaba. Yo lo animaba, le preparaba café, revisaba sus propuestas de negocio aunque no era mi área de experticia. Le decía: amor, todo va a salir bien. Tú tienes el talento, solo necesitas tiempo y las conexiones correctas. Y yo le di esas conexiones. Usé mi red de contactos profesionales para presentarle a potenciales clientes. Cuando él necesitaba capital para mantener su empresa a flote, yo tomaba préstamos personales o usaba mis bonos anuales. Nunca le pedí que me devolviera ese dinero. Éramos un equipo, o al menos eso pensaba yo. En mi mente estábamos construyendo un futuro juntos, y mis sacrificios eran inversiones en ese futuro compartido. Lo que yo no sabía entonces, lo que me negaba a ver porque el amor me cegaba, era que Fernando estaba construyendo su imperio sobre mis cimientos, pero sin ninguna intención de compartir la gloria conmigo. Hace aproximadamente 3 años, algo cambió radicalmente en mi vida profesional, aunque decidí mantenerlo en secreto incluso de mi esposo. El socio principal de Garza y Asociados, el licenciado Edmundo Garza, un hombre de 72 años sin herederos directos interesados en continuar con el bufete, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Fernanda», me dijo, con esa voz grave que imponía respeto en cualquier sala de juntas, «llevo observándote durante 15 años. Has manejado algunos de los casos más complejos que hemos tenido. Has traído a los clientes más importantes y nunca, ni una sola vez, has fallado en tu compromiso con la excelencia». Me senté frente a su enorme escritorio de caoba, sin saber hacia dónde iba esa conversación. Él continuó: «Estoy considerando mi retiro. Mis hijos decidieron seguir otros caminos, y francamente ninguno de los otros socios tiene tu visión estratégica ni tu ética de trabajo.
quiero ofrecerte algo que podría cambiar tu vida. Lo que el licenciado Garza me propuso esa tarde fue convertirme en socia mayoritaria del bufete. No solo socia, sino la persona que eventualmente asumiría el control total de la firma. Me explicó que el proceso sería gradual, que durante los siguientes 2 años él me transferiría sus acciones de manera estratégica y que al final de ese periodo yo sería la dueña del 65% del bufete más prestigioso de la región. Pero hay una condición, agregó, mirándome fijamente. Este proceso debe mantenerse en absoluta confidencialidad. Los otros socios no pueden saberlo hasta que todo esté finalizado legalmente. Las transferencias se harán a través de un fideicomiso ciego. ¿Entiendes por qué? Yo entendía perfectamente. En el mundo corporativo, especialmente en un bufete de abogados donde los egos son tan grandes como los casos que manejan, anunciar prematuramente ese tipo de cambio podría generar conflictos internos, intentos de sabotaje o incluso la fuga de clientes importantes. La discreción era fundamental. Acepté. Firmé acuerdos de confidencialidad tan estrictos que ni siquiera podía comentarlo con mi familia cercana. Durante los siguientes 2 años, mientras externamente seguía siendo simplemente una socia senior más, internamente estaba asumiendo cada vez más responsabilidades estratégicas, aprendiendo cada aspecto del negocio y preparándome para el liderazgo total. El proceso culminó hace exactamente 6 meses, en una reunión privada en un despacho notarial, con solo el licenciado Garza, su abogado personal, un notario y yo presente. Se finalizó la transferencia. Yo era ahora la socia mayoritaria de Garza y Asociados, con control sobre las decisiones más importantes del bufete, incluyendo la aprobación o rechazo de todos los contratos corporativos mayores a 5 millones de pesos. ¿Por qué no se lo dije a Fernando? Esa pregunta me la he hecho 1000 veces. Al principio, pensé que era solo por seguir el protocolo de confidencialidad, pero siendo honesta conmigo misma, creo que una parte de mí ya percibía que algo no estaba bien en nuestro matrimonio. Los comentarios despectivos sobre mi trabajo se habían vuelto más frecuentes. Las veces que llegaba tarde por una junta importante y él me reclamaba con sarcasmo. La gran abogada trabajando hasta tarde otra vez. La forma en que minimizaba mis logros profesionales frente a sus amigos. Decidí esperar. Esperaría el momento adecuado para compartir esa noticia. Quizás cuando las cosas mejoraran entre nosotros. Quizás cuando él finalmente reconociera todo lo que yo había hecho por él y por su empresa. Ese momento nunca llegó. Mientras yo ascendía silenciosamente en mi carrera, Fernando finalmente logró establecer su empresa de consultoría, Salazar Consulting Group. Y debo admitir que, en los últimos 3 años, su negocio había crecido considerablemente. Tenía oficinas elegantes en el distrito financiero, un equipo de 15 consultores y una cartera de clientes que incluía algunas empresas medianas importantes. Lo que Fernando convenientemente olvidaba mencionar cuando presumía sus logros era que yo había sido instrumental en ese crecimiento. No solo por el capital inicial que yo había proporcionado, sino por las conexiones que le facilité. 3 de sus clientes más grandes eran empresas que yo había representado legalmente en algún momento y que yo personalmente le había recomendado los servicios de Fernando. Además, durante todos esos años, yo había sido su consultora legal no oficial y completamente gratuita. Cada contrato importante que él firmaba pasaba primero por mis ojos. Yo revisaba las cláusulas, identificaba riesgos legales, negociaba mejores términos. Pasé incontables noches ayudándolo a preparar propuestas, a estructurar acuerdos, a resolver problemas legales que surgían con clientes difíciles. Fernanda, ¿puedes echarle un vistazo a este contrato?, me decía, dejando un folder de 100 páginas sobre la mesa del comedor. Y yo, después de haber trabajado 10 horas en mi propio bufete, me sentaba a revisar su documentación, sin cobrarle un solo peso. Sin siquiera recibir un reconocimiento público de su parte, pero lo hacía porque creía en nosotros, porque pensaba que estábamos construyendo un patrimonio familiar juntos, porque el amor, o lo que yo creía que era amor, me hacía poner sus necesidades antes que las mías propias. El cambio en la actitud de Fernando fue gradual, tan sutil que al principio no lo noté. Comenzó con pequeños comentarios,
Cuando yo llegaba tarde de una reunión importante, otra vez trabajando hasta tarde, ¿segura que solo son juntas? Lo decía en tono de broma, pero había un filo en sus palabras que me incomodaba. Luego vinieron los comentarios sobre mi apariencia. ¿Vas a salir así? Te ves muy profesional, demasiado seria, como si ser profesional fuera algo negativo, como si mi éxito en el trabajo fuera una amenaza para él. Pero el verdadero punto de quiebre comenzó cuando Fernando cerró su contrato más grande hasta la fecha. Un acuerdo de consultoría con Industrias Monterrey, una empresa manufacturera que necesitaba reestructuración organizacional. El contrato era por 3 años y valía aproximadamente 8 millones de pesos. Era sin duda su mayor logro profesional. La noche que cerró ese trato, llegó a casa eufórico. Abrió una botella de vino carísimo y me dijo: Fernanda, lo logré. Finalmente lo logré. Esto va a cambiar todo para nosotros. Yo me alegré genuinamente por él. Lo abracé, brindamos, celebramos. Le dije lo orgullosa que estaba de su perseverancia. Pero entonces, en medio de la celebración, él agregó algo que debió haberme alertado. Y lo mejor de todo es que lo hice completamente solo, sin ayuda de nadie. Este es mi triunfo, Fernanda, mío. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Completamente solo? Sin ayuda de nadie. Yo había revisado ese contrato línea por línea. Había identificado 3 cláusulas que lo hubieran puesto en una posición legal vulnerable. Había negociado personalmente con el director legal de Industrias Monterrey, quien era mi colega, para que aceptaran términos más favorables para Fernando. Pero él lo había hecho completamente solo. No dije nada esa noche. Me tragué la decepción con el vino y forcé una sonrisa. Pensé, está emocionado. No quiso decirlo así. Mañana lo hablamos con calma. Pero mañana nunca llegó, porque yo nunca saqué el tema. Y ese fue mi error. Si pensaba que las cosas con Fernando eran complicadas, su familia era un nivel completamente diferente de toxicidad. Su madre, Graciela de Salazar, era una mujer de 68 años que nunca, ni por un segundo, consideró que yo fuera suficientemente buena para su precioso hijo. Desde el día de nuestra boda, Graciela dejó claro que yo era una amenaza. No porque fuera una mala persona, sino precisamente porque era exitosa. En su mente tradicional y patriarcal, una esposa debía ser sumisa, quedarse en casa, dedicarse exclusivamente a su marido. El hecho de que yo tuviera una carrera brillante, que ganara más dinero que su hijo, que tuviera mi propia identidad profesional, era una afrenta personal para ella. Fernanda, me decía con esa sonrisa falsa que dominaba a la perfección, no, ¿crees que ya es tiempo de que te dediques más a tu hogar? Fernando necesita una esposa presente, no una ejecutiva que siempre está ocupada. Lo decía frente a toda la familia, en las cenas dominicales, buscando avergonzarme públicamente. Y estaba su hermana, Mónica Salazar de Cervantes, 2 años menor que Fernando. Mónica era la definición de la envidia disfrazada de preocupación familiar. Ella se había casado con un hombre adinerado, no trabajaba y dedicaba su tiempo a jugar tenis en el club social y a organizar eventos de caridad que servían más para presumir que para ayudar realmente. Mónica nunca perdía oportunidad de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi vida. Ay, Fernanda, qué admirable que trabajes tanto. Yo no podría. Prefiero estar disponible para mi esposo y mis hijos. Pero cada quien tiene sus prioridades, ¿verdad? O mi favorita. Fernando me comentó que llegaste tardísimo anoche. ¿No te preocupa que tu matrimonio sufra por tu trabajo? El esposo de Mónica, Gerardo Cervantes, era un empresario en el sector inmobiliario. Exitoso, sí, pero también increíblemente arrogante. Él y Fernando se habían vuelto muy cercanos en los últimos años, y juntos formaban un dúo insoportable de machismo y prepotencia. ¿Has tenido una familia política así? De esas que te hacen sentir que nunca serás suficiente, sin importar cuánto logres o cuánto te esfuerces. Cuéntame en los comentarios, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Todo comenzó a gestarse hace aproximadamente 4 meses.
Fernando llegó a casa una tarde con una energía diferente. Estaba nervioso, emocionado, casi frenético. Se sirvió un whisky, algo que solo hacía cuando tenía noticias importantes, y se sentó frente a mí en la sala. Fernanda, comenzó, me acaban de ofrecer el contrato más grande de mi vida. Si esto sale bien, Salazar Consulting Group se va a posicionar como una de las firmas de consultoría más importantes del país. Me contó que Corporativo Empresarial del Norte, un conglomerado que manejaba múltiples empresas en sectores de manufactura, logística y tecnología, estaba buscando una consultoría integral para reestructurar todas sus operaciones. El contrato era por 5 años y valía 25 millones de pesos. 25 millones. Es increíble, amor, le dije genuinamente emocionada. ¿Cuándo firman? Ahí está el detalle, respondió, tomando un largo trago de su whisky. El proceso de selección es muy riguroso. Hay 3 firmas compitiendo por el contrato. Tenemos que presentar una propuesta completa, pasar por varias rondas de evaluación y finalmente el contrato tiene que ser aprobado por el Departamento Legal de Corporativo del Norte antes de la firma final. Algo en mi interior se movió cuando mencionó aprobado por el Departamento Legal, pero no le di importancia en ese momento. Fernando continuó. La presentación final es en 3 meses. Necesito que este proyecto sea perfecto. Voy a estar muy ocupado, probablemente trabajando hasta tarde muchas noches. Espero que lo entiendas. Por supuesto que lo entendía. Yo había trabajado así durante años. Cuenta conmigo para lo que necesites, le dije. ¿Quieres que revise la propuesta cuando la tengas lista? Él hizo una pausa, me miró con una expresión extraña y luego dijo algo que debió haberme alertado inmediatamente. No, gracias. Esta vez quiero hacerlo completamente por mi cuenta. Demostrar que puedo cerrar un contrato de este calibre sin ayuda externa. Sin ayuda externa. Como si yo, su esposa, fuera ayuda externa. Como si todos los años que había invertido en su carrera fueran irrelevantes, pero una vez más me tragué el dolor y asentí con una sonrisa. Lo que Fernando no sabía, lo que nadie en su círculo sabía, era que Corporativo Empresarial del Norte era uno de los clientes más importantes de Garza y Asociados. Y como socia mayoritaria del bufete, yo era la persona que tenía la última palabra en la aprobación de todos sus contratos corporativos mayores. Cuando Fernando mencionó el nombre de la empresa, inmediatamente supe que ese contrato eventualmente llegaría a mi escritorio para aprobación final, pero decidí no decir nada. Algo en mí, quizás una intuición, quizás cansancio acumulado de años de ser menospreciada, me hizo guardar silencio. Los siguientes 3 meses fueron reveladores de una manera que nunca imaginé. Fernando se obsesionó completamente con ese contrato. Trabajaba 16, 17 horas al día. Llegaba a casa pasada la medianoche. Se encerraba en su estudio. Apenas me dirigía la palabra. Al principio, intenté ser comprensiva. Le preparaba café, le dejaba comida lista. Trataba de crear un ambiente tranquilo para que pudiera concentrarse. Pero mi comprensión y mis esfuerzos no solo no fueron apreciados, sino que fueron completamente ignorados. Una noche, aproximadamente un mes después de que comenzara este proceso, intenté tener una conversación con él. Eran las 11 de la noche, yo acababa de llegar de una cena de trabajo con un cliente importante, y Fernando estaba en su estudio, rodeado de papeles y con la computadora encendida. Toqué suavemente la puerta. «Fernando, ¿puedo entrar?» «¿Qué quieres, Fernanda?» «Estoy ocupado», respondió sin siquiera voltear a verme. «Solo quería saber cómo vas con el proyecto». «Y también, bueno, siento que no hemos hablado realmente en semanas. Te extraño». Él finalmente volteó, pero la mirada que me dio no fue de amor ni de calidez. Fue de fastidio. «Fernanda, no todos podemos tener trabajos relajados donde solo se revisan papeles. Algunos estamos construyendo imperios reales. Si me extrañas, tendrás que esperar. Esto es más importante. Trabajos relajados. Revisar papeles. Como si lo que yo hacía fuera trivial. Como si mis 20 años de carrera fueran un pasatiempo sin importancia.
Me quedé ahí, parada en el umbral de su estudio, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. Entiendo, dije finalmente con una calma que no sentía. Que tengas buena noche. Cerré la puerta y caminé a nuestra habitación. Me senté en la cama y por primera vez en años lloré. No de tristeza, sino de rabia. Rabia contra él por tratarme así. Rabia contra mí misma por permitirlo. Rabia contra todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías y nunca había recibido ni un gramo de reconocimiento. Pero esa noche también tomé una decisión. No se la dije a nadie, ni siquiera me la admití completamente a mí misma. Pero en algún lugar profundo de mi ser, decidí que ya no iba a ser invisible. Ya no iba a permitir que me trataran como si mi existencia fuera un inconveniente. 2 meses y medio después de ese proceso infernal, Fernando finalmente presentó su propuesta a Corporativo Empresarial del Norte. Llegó a casa esa noche con una sonrisa triunfal que no le había visto en meses. Lo hice, Fernanda. La presentación fue perfecta. El director general estaba impresionado. Me dijeron que soy el candidato favorito. Estaba eufórico, casi como un niño en Navidad. ¡Felicidades!, le dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, una parte de mí todavía quería que él tuviera éxito. ¿Cuándo sabrás si ganaste el contrato? El proceso de evaluación legal toma aproximadamente 2 semanas. Después de eso, si todo sale bien, firmamos el contrato. Y Fernanda hizo una pausa dramática. Cuando firme este contrato, todo va a cambiar para nosotros. Vamos a ser ricos, realmente ricos. Noté que dijo, vamos a ser ricos, pero también noté que todo el crédito era para él. No hubo un gracias por tu apoyo durante estos meses difíciles. No hubo un no hubiera podido hacerlo sin ti. Solo lo hice y vamos a ser ricos. Esa noche, después de que Fernando se durmiera, fui a mi estudio personal y abrí mi laptop. Busqué en el sistema interno de Garza y Asociados y efectivamente ahí estaba. Una solicitud de revisión legal para un contrato de consultoría entre Corporativo Empresarial del Norte y Salazar Consulting Group. El contrato había sido asignado a mi departamento para aprobación final. Como socia mayoritaria, yo tenía que dar el visto bueno antes de que cualquier documento fuera firmado. Leí el contrato completo esa noche. Era sólido, bien estructurado, profesional. Fernando había hecho un buen trabajo, tenía que admitirlo. Pero también noté algo interesante en una de las cláusulas. Había una sección sobre conflictos de interés que requería que el consultor revelara cualquier relación personal o profesional con los ejecutivos de la empresa cliente. Fernando no había revelado que uno de los directores de Corporativo del Norte, el licenciado Armando Torres, era su primo segundo. Una omisión que técnicamente podía ser considerada una violación de transparencia. No era algo grave, podía corregirse fácilmente agregando una adenda, pero era suficiente para retrasar la aprobación del contrato si yo decidiera ser estricta con el protocolo. Me quedé mirando la pantalla durante largo rato, con el cursor parpadeando sobre el botón de aprobar o solicitar revisión. Finalmente cerré la laptop sin tomar ninguna decisión. Todavía no estaba lista para usar esa carta, pero la tenía en mi mano, y eso me daba una sensación de poder que no había experimentado en mucho tiempo. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Una semana después de la presentación de Fernando, su madre Graciela anunció que organizaría una cena familiar especial para celebrar el próximo éxito de su hijo. La cena sería en su casa, una mansión en una zona exclusiva que su difunto esposo le había dejado, y asistiría toda la familia: Mónica y su esposo Gerardo, los primos, los tíos, todos. Es importante que estemos todos unidos para celebrar este momento histórico en la vida de Fernando, dijo Graciela por teléfono, con ese tono dramático que usaba para todo. Fernanda, espero que puedas asistir, aunque sé que tu trabajo siempre es tu prioridad. Ahí estaba otra vez.
ese comentario envenenado, disfrazado de preocupación. Pero esta vez, en lugar de sentirme herida, sentí algo diferente. Sentí curiosidad. Quería ver exactamente hasta dónde llegarían con sus desprecios ahora que Fernando estaba en su momento de mayor gloria. Por supuesto que asistiré, Graciela. Respondí con una dulzura exagerada. No me perdería la celebración de mi esposo por nada del mundo. La cena estaba programada para el sábado siguiente. Durante esa semana, Fernando estuvo particularmente distante. Pasaba horas al teléfono con su hermana Mónica y su madre, planeando detalles de la celebración. En ningún momento me consultó sobre nada. Era como si yo fuera una invitada más, no su esposa. El viernes por la noche, 2 días antes de la cena, recibí un correo electrónico en mi cuenta profesional. Era del Departamento Legal de Corporativo Empresarial del Norte, solicitando una reunión urgente para discutir ciertos aspectos del contrato con Salazar Consulting Group que requerían aclaración. Programé la reunión para el lunes siguiente. No le dije nada a Fernando. Técnicamente yo no podía discutir detalles de contratos en proceso de revisión legal, ni siquiera con las partes involucradas. Era protocolo estándar. Pero además, algo en mí quería ver cómo se desarrollaban los eventos sin mi intervención. Llegó el sábado. Me preparé con especial cuidado esa mañana. Elegí un vestido azul marino elegante pero discreto. Me maquillé suavemente, me recogí el cabello en un moño profesional. Quería verme impecable, porque algo en mi interior me decía que esa noche sería importante. Fernando, por su parte, estaba eufórico. Se puso su mejor traje. Se roció con ese perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales y durante todo el camino a casa de su madre, no dejó de hablar sobre sus planes futuros. Cuando firme este contrato, voy a expandir la empresa. Voy a abrir oficinas en Monterrey y Guadalajara. Voy a contratar a los mejores consultores del país. Salazar Consulting Group va a ser sinónimo de excelencia empresarial, decía, con los ojos brillando de emoción. Suena maravilloso, respondí, manteniendo mi tono neutral. Y tú, Fernanda, finalmente podrás relajarte. Quizás incluso dejar ese trabajo estresante que tienes. Ya no necesitaremos tu salario. Yo podré mantener a la familia como debe ser. Ahí estaba, la verdad finalmente saliendo a la luz. En su mente mi trabajo nunca había sido importante. Era solo una necesidad temporal, hasta que él pudiera mantener a la familia como debe ser, como si mi carrera de 20 años, mis logros, mi identidad profesional fueran solo un paréntesis incómodo en su narrativa de éxito masculino. No respondí, solo miré por la ventana del auto y sonreí para mis adentros. Si él supiera, si tan solo supiera. Llegamos a casa de Graciela a las 8 de la noche. La casa estaba decorada como si fuera una gala presidencial. Había flores por todos lados, velas aromáticas, música de fondo, meseros contratados sirviendo canapés y champaña. Graciela había ido completamente overboard, pero eso era típico de ella. Toda la familia ya estaba ahí, Mónica y Gerardo en la sala principal, rodeados de primos y tíos, todos vestidos elegantemente, todos con copas de champaña en mano, todos riendo y conversando animadamente. Cuando Fernando y yo entramos, todos voltearon. «Ahí está el hombre del momento», gritó Gerardo levantando su copa. «El futuro magnate de la consultoría empresarial». Todos aplaudieron. Fernando sonrió ampliamente, saludando a todos como si fuera una celebridad. Yo caminé detrás de él, prácticamente invisible. Nadie me saludó. Nadie me preguntó cómo estaba. Era como si yo fuera un fantasma en mi propio matrimonio. Graciela se acercó a Fernando y lo abrazó efusivamente. «Mi hijo, estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que lograrías grandes cosas. Eres exactamente como tu padre, un verdadero líder, un hombre de negocios nato». Luego me miró a mí y su expresión cambió sutilmente. «Fernanda, qué bueno que pudiste venir. Sé que tu trabajo te mantiene muy ocupada», lo dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «No me lo perdería por nada, Graciela», respondí con la misma falsedad. La cena comenzó a las 9.
Nos sentamos en una mesa larga y elegante, con Fernando en la cabecera, su madre a su derecha y yo. Yo estaba al final de la mesa, entre dos primos lejanos que apenas conocía y que pasaron toda la cena hablando entre ellos sin incluirme en la conversación. Durante la cena, Gerardo se puso de pie para hacer un brindis. Quiero proponer un brindis por mi cuñado Fernando, un hombre que ha demostrado que con trabajo duro, inteligencia y determinación, se pueden lograr grandes cosas. Fernando, este contrato es solo el comienzo. Todos sabemos que vas a llegar muy lejos. Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, pero nadie me miró. Era como si mi presencia fuera completamente irrelevante. Entonces Mónica también se puso de pie. Yo también quiero decir algo. Fernando, eres un ejemplo para todos nosotros. Has construido tu empresa desde cero, sin depender de nadie, con tu propio esfuerzo. Eso es admirable. Y Fernanda finalmente volteó a verme. Debe ser muy bonito para ti tener un esposo tan exitoso. Debe hacerte sentir muy orgullosa. La forma en que lo dijo, el tono condescendiente como si mi único valor fuera ser la esposa de Fernando, me hizo apretar la copa con tanta fuerza que pensé que se rompería en mi mano. Muy orgullosa, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Después de la cena, nos movimos a la sala principal para el postre y más champán. Fernando estaba completamente ebrio de atención y alcohol. Estaba en su elemento, rodeado de su familia, recibiendo elogios constantes, sintiéndose como el rey del mundo. Yo me senté en un sofá apartado, observando la escena como si fuera una película en la que yo era solo un extra sin líneas. Mónica se acercó a mí con 2 copas de champaña. «Toma, Fernanda, celebremos el éxito de mi hermano», dijo, ofreciéndome una copa. «Gracias», respondí, tomando la copa pero sin beber. Mónica se sentó a mi lado, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal, de esa forma pasivo-agresiva que dominaba también. «Debe ser difícil para ti», comenzó, con falsa empatía. «¿Qué cosa?» «Bueno, ver que tu esposo está teniendo tanto éxito mientras tú... Bueno, sigues siendo solo una empleada en ese bufete. Me refiero, es admirable que sigas trabajando, pero no debe ser fácil vivir a la sombra de un hombre tan exitoso». Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. «No vivo a la sombra de nadie, Mónica». «Por supuesto que no», dijo ella con esa sonrisa que quería darme una cachetada. «Es solo que... Bueno, todos sabemos que Fernando ha hecho todo esto solo, sin ayuda de nadie. Es impresionante, ¿no crees?». Antes de que pudiera responder, Fernando llamó la atención de todos. Estaba de pie en el centro de la sala, con una copa en alto, claramente borracho pero todavía articulado. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Esta celebración significa mucho para mí. Como muchos de ustedes saben, he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. He sacrificado tiempo, energía, recursos, y todo ha valido la pena». Todos aplaudieron. Yo me quedé inmóvil. Fernando continuó. «Y quiero que sepan que cuando firme este contrato la próxima semana, voy hasta asegurarme de que todos los que han estado conmigo en este viaje sean recompensados. Mi familia, mis amigos, todos los que creyeron en mí». Noté que no me mencionó, ni una sola vez. Era como si yo no existiera. Entonces Gerardo, que también estaba bastante borracho, gritó desde el otro lado de la sala. «¿Y Fernanda? ¿Ella también va a ser recompensada? Después de todo, es tu esposa». Lo dijo en tono de broma, y todos rieron. Fernando miró hacia donde yo estaba sentada. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era amor, no era gratitud, era desprecio. «Fernanda», dijo arrastrando mi nombre como si le costara trabajo pronunciarlo. «Fernanda ha estado presente. Supongo que eso cuenta como apoyo». Más risas. «Pero seamos honestos, ella no tuvo nada que ver con este logro. Esto es mío, solo mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban, esperando mi reacción. Sentí como mis mejillas se ponían rojas, no de vergüenza,
sino de rabia contenida. 20 años. 20 años de apoyarlo, de financiarlo, de conectarlo, de revisarle contratos, de sacrificar mi tiempo y energía. Y él públicamente declaraba que yo no había tenido nada que ver con su éxito. Pero no dije nada, todavía no. Solo tomé un largo sorbo de mi champán y seguí observando. Entonces ocurrió el momento que cambiaría todo. Graciela, siempre dispuesta a agregar leña al fuego, dijo desde su silla: Fernando tiene razón. Él ha logrado todo esto con su propio esfuerzo. No como otras personas que solo saben revisar papeles y firmar documentos. Eso no es construir un imperio, eso es solo trabajo de oficina. Trabajo de oficina. Como si 2 décadas de carrera legal, de negociaciones complejas, de casos ganados, de clientes satisfechos fueran solo trabajo de oficina. Y entonces Fernando, mi esposo, el hombre con quien había compartido 20 años de mi vida, dijo las palabras que sellaron su destino. Exactamente, mamá. Y hablando de desnondenset, firmar documentos, se volteó hacia mí con una sonrisa burlona. Fernanda, cuando llegue el momento de firmar mi contrato la próxima semana, ¿por qué no vienes? Así puedes ver cómo se firma un contrato de verdad, no esos papeles sin importancia que revisas en tu trabajo. Todos rieron, todos, como si fuera la broma más graciosa del mundo. Y entonces vino el golpe final. Gerardo, tratando de ser gracioso, agregó: sí, que Fernanda firme como testigo. Aunque, ¿tu firma vale algo, Fernanda? ¿O solo sabes firmar documentos de empleada? Y Fernando, mi esposo, el hombre que dormía en mi cama cada noche, respondió: tu firma no vale nada, Fernanda. Mejor no te metas en cosas que no entiendes. El tiempo se detuvo. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo la humillación pública, era la confirmación de que para él yo nunca había sido su igual, nunca había sido su socia, nunca había sido importante. Era solo nada. Me puse de pie lentamente. Todos me miraban esperando que hiciera una escena, que llorara, que saliera corriendo. Pero no lo hice. En cambio, dejé mi copa sobre la mesa, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. ¿A dónde vas?, preguntó Fernando, con esa sonrisa arrogante todavía en su rostro. Me detuve en la puerta, me volteé y lo miré directamente a los ojos. Tengo trabajo que hacer, documentos importantes que revisar. Ya sabes, ese trabajo de oficina sin importancia que hago. Mi voz era calmada, fría, controlada. Que disfruten su celebración. Salí de esa casa y me subí a un taxi. No lloré, no grité, solo sentí una claridad absoluta. Sabía exactamente qué iba a hacer. Y cuando lo hiciera, ninguno de ellos lo vería venir. El domingo pasé todo el día en mi oficina. Revisé el contrato de Fernando línea por línea, una vez más. Leí cada cláusula, cada término, cada condición. Era un buen contrato, sólido, bien estructurado. Fernando había hecho un trabajo profesional, pero eso no cambiaba lo que tenía que hacer. El lunes por la mañana, llegué a mi oficina a las 7. Tenía la reunión con el Departamento Legal de Corporativo Empresarial del Norte, programada para las 10. Pasé esas 3 horas preparándome meticulosamente. A las 10 en punto, entré a la sala de conferencias. El director legal de Corporativo del Norte, el licenciado Armando Torres, sí, el primo segundo de Fernando que él convenientemente había olvidado mencionar en el contrato, estaba ahí junto con 2 de sus asociados. Licenciada Montes, me saludó Armando con una sonrisa profesional. Gracias por reunirse con nosotros. Queríamos discutir el contrato con Salazar Consulting Group antes de proceder con la firma. Por supuesto, licenciado Torres, respondí, sentándome y abriendo mi portafolio. He revisado el contrato exhaustivamente y tengo algunas observaciones. Durante la siguiente hora discutimos varios aspectos del contrato. Yo fui meticulosamente profesional, señalando áreas que requerían aclaración, cláusulas que podían ser mejoradas.
términos que necesitaban ser más específicos. No mencioné nada sobre la omisión de la relación familiar entre Fernando y Armando. Eso lo guardé para el final. Hay un último punto, dije finalmente sacando un documento de mi portafolio. He notado que el señor Salazar no reveló en su propuesta que tiene una relación familiar con usted, licenciado Torres. Entiendo que son primos. El rostro de Armando se puso pálido. Yo no pensé que fuera relevante. Es una relación muy distante. Quizás, respondí calmadamente, pero de acuerdo con las políticas de transparencia de su empresa, cualquier relación personal o profesional debe ser revelada. Esta omisión, aunque probablemente no intencional, constituye una violación del protocolo de conflicto de intereses. Armando se removió incómodo en su silla. ¿Qué está sugiriendo, licenciada Montes? No estoy sugiriendo nada, respondí con una sonrisa profesional. Solo estoy señalando que, como abogada corporativa responsable de aprobar este contrato, no puedo dar mi visto bueno a un documento que no cumple con todos los requisitos de transparencia. Tendría que solicitar una revisión completa del proceso de selección para asegurar que no hubo favoritismo. El silencio en la sala era denso. Los asociados de Armando se miraron entre sí nerviosamente. ¿Cuánto tiempo tomaría esa revisión?, preguntó Armando finalmente. Mínimo 3 meses, respondí. Posiblemente 6, dependiendo de lo que encontremos. Armando se pasó la mano por la cara. Licenciada Montes, entiendo su posición, pero este contrato es importante para ambas partes. ¿No hay alguna forma de resolver esto de manera más expedita? Ahí estaba, la oportunidad que había estado esperando. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos antes de responder. Hay una alternativa, dije finalmente. Podríamos rechazar este contrato específico debido a las irregularidades en el proceso, y su empresa podría reiniciar el proceso de selección con nuevas firmas consultoras. Eso les permitiría mantener la integridad del proceso sin la demora de una investigación completa. ¿Rechazar el contrato?, repitió Armando, claramente en shock. Pero ya le dijimos al señor Salazar que prácticamente había ganado. Esto va a ser complicado. Entiendo que es una situación difícil, respondí, manteniendo mi tono profesional y neutral. Pero mi responsabilidad es asegurar que todos los contratos que apruebo cumplan con los más altos estándares éticos y legales. No puedo comprometer eso, sin importar las circunstancias personales. Armando me miró por un largo momento. Creo que en ese instante se dio cuenta de que yo no iba a ceder. ¿Cuándo tomaría la decisión final?, preguntó. Hoy mismo, respondí. Les enviaré mi decisión oficial por escrito esta tarde. La reunión terminó poco después. Cuando salí de la sala de conferencias, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía poderosa, en control, pero otra parte se sentía triste. No por Fernando, sino por lo que esto representaba. El final definitivo de un matrimonio que, en retrospectiva, probablemente había estado muerto durante años. Regresé a mi oficina y me senté frente a mi computadora. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Después de una revisión exhaustiva del contrato propuesto entre Corporativo Empresarial del Norte y Salazar Consulting Group, he determinado que existen irregularidades en el proceso de selección que requieren. Escribí durante 2 horas. Cuando terminé tenía un documento de 5 páginas explicando detalladamente por qué el contrato no podía ser aprobado. Era profesional, objetivo, completamente justificado legalmente. Nadie podría acusarme de tomar una decisión basada en motivos personales. Todo estaba fundamentado en procedimientos y políticas corporativas. Antes de enviar el documento, me detuve. El cursor parpadeaba sobre el botón de enviar. Una última vez me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Era esto venganza? ¿Era justicia? ¿Era simplemente yo haciendo mi trabajo? Recordé las palabras de Fernando. Tu firma no vale nada, Fernanda. Recordé las risas de su familia. Recordé 20 años de ser invisible, de ser menospreciada, de sacrificar todo por un hombre que nunca me valoró. Presioné el botón de enviar.
Fernando me llamó exactamente 47 minutos después de que envié el correo. Yo estaba en mi oficina, revisando otros casos, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Hola, ¿qué hiciste?», gritó del otro lado de la línea. Su voz estaba llena de pánico y rabia. «¿Qué demonios hiciste, Fernanda?». «Tendrás que ser más específico», respondí con calma, aunque mi corazón latía rápidamente. «¿De qué estás hablando?». «Del contrato. Corporativo del Norte acaba de llamarme para decirme que el contrato fue rechazado, que hay irregularidades en el proceso y que tienen que reiniciar la selección. Esto es tu culpa». «¿Mi culpa?», pregunté, genuinamente curiosa. «¿Por qué sería mi culpa?». «Porque tú, no sé cómo, pero sé que tú tuviste algo que ver con esto. Siempre has estado celosa de mi éxito, siempre has querido sabotearme». Me reí. No pude evitarlo. Después de todo lo que había soportado, después de años de ser invisible y menospreciada, la ironía de que él me acusara de estar celosa de su éxito era demasiado. «Fernando», dije cuando dejé de reír, «no tengo idea de qué estás hablando. Yo solo reviso papeles y firmo documentos, ¿recuerdas? Trabajo de oficina sin importancia. ¿Cómo podría yo tener algo que ver con tu contrato? No me vengas con eso. Siseó. Sé que hiciste algo. No sé qué, pero lo averiguaré. Y cuando lo haga... ¿Cuándo lo hagas qué, Fernando?». Lo interrumpí, y mi voz ya no era calmada. Era fría como el hielo. «¿Vas a humillarme públicamente otra vez? ¿Vas a decirle a tu familia que mi firma no vale nada?». «Ah, espera, ya lo hiciste». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Fernanda, yo no quise decir eso. Estaba borracho. Fue una broma». «No fue una broma, Fernando. Fue la verdad. Fue lo que realmente piensas de mí. Y ¿sabes qué? Después de 20 años, finalmente lo entiendo. Para ti yo nunca fui tu igual. Nunca fui tu socia. Solo era conveniente. Conveniente cuando necesitabas dinero para tu empresa. Conveniente cuando necesitabas conexiones. Conveniente cuando necesitabas que alguien revisara tus contratos gratis. Pero nunca fui importante». «Eso no es cierto». «Sí lo es. Y ambos lo sabemos. Así que no, Fernando. Yo no saboteé tu contrato. Pero si lo hubiera hecho, ¿sabes qué? Estaría completamente justificado. Porque después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que he sacrificado, lo menos que merecía era respeto. Y tú no pudiste darme ni siquiera eso». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de liberación. Acababa de decirle a mi esposo todo lo que había estado guardando durante años, y se sentía increíble. Mi teléfono comenzó a sonar otra vez. Fernando. Lo ignoré. Volvió a sonar. Lo ignoré de nuevo. Después de la 5ª llamada, simplemente apagué mi teléfono. Esa noche no volví a casa. En cambio, me quedé en un hotel cercano a mi oficina. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había pasado. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar a Fernando cara a cara, pero todavía no estaba lista. Al día siguiente, martes, encendí mi teléfono y encontré 37 llamadas perdidas de Fernando, 12 mensajes de texto y 5 mensajes de voz. No los escuché. También había mensajes de Mónica, de Graciela, incluso de Gerardo, todos exigiendo saber dónde estaba, qué había pasado con el contrato, acusándome de haber arruinado la vida de Fernando. Pero había un mensaje que sí llamó mi atención. Era del licenciado Edmundo Garza, mi mentor y el fundador del bufete. «Fernanda, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame cuando puedas». Lo llamé inmediatamente. «Licenciada Montes», respondió con su voz formal. «Gracias por devolverme la llamada. Necesito que vengas a mi oficina esta tarde. Hay algo que debemos discutir». Mi estómago se apretó. ¿Me había metido en problemas por rechazar el contrato? ¿Había alguien cuestionado mi decisión? «Por supuesto, licenciado. ¿A qué hora?» «A las 5. Y Fernanda, trae el expediente completo del caso Salazar».
La reunión fue a las 5 en punto. Entré a la oficina del licenciado Garza con el expediente bajo el brazo y el corazón latiendo rápidamente. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con su expresión seria habitual. «Siéntate, Fernanda», dijo, señalando la silla frente a él. Me senté, esperando lo peor. «He recibido una queja formal», comenzó, y mi corazón se hundió. «Del señor Fernando Salazar, alegando que tú, como abogada de Garza y Asociados, rechazaste su contrato por motivos personales, no profesionales. Abrí la boca para defenderme, pero él levantó la mano. Déjame terminar. He revisado tu decisión. He leído tu informe completo. He hablado con el Departamento Legal de Corporativo Empresarial del Norte». Hizo una pausa y entonces, para mi sorpresa, sonrió. «Tu decisión fue impecable, Fernanda, completamente justificada, profesional y éticamente correcta. El señor Salazar efectivamente omitió información crucial sobre su relación con uno de los ejecutivos de la empresa cliente. Eso constituye una violación clara de los protocolos de transparencia». Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El licenciado Garza continuó: «Pero hay algo más que necesito preguntarte. El señor Salazar mencionó en su queja que tú eres su esposa. ¿Es eso cierto?» «Sí», respondí, aunque después de lo que pasó este fin de semana, no estoy segura de cuánto tiempo más lo seré». Él asintió lentamente. «Entiendo. Y supongo que el señor Salazar no sabe que tú eres la socia mayoritaria de este bufete». «No, nunca se lo dije. El proceso de transferencia fue confidencial y después, bueno, nunca pareció el momento adecuado». El licenciado Garza se reclinó en su silla, con una expresión que solo puedo describir como de satisfacción. «Fernanda, ¿puedo darte un consejo? De un viejo abogado a una colega brillante». «Por supuesto. Es hora de que dejes de esconder tu luz bajo un celemín. Has construido una carrera extraordinaria. Eres la socia mayoritaria del bufete legal más prestigioso de la región. Tienes poder, influencia, respeto en la comunidad legal. Y sin embargo, permites que tu esposo y su familia te traten como si fueras insignificante. ¿Por qué?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? ¿Por qué había permitido que me trataran así durante tanto tiempo? No lo sé, admití finalmente. Supongo que quería mantener la paz. Quería que mi matrimonio funcionara. Pensé que si era paciente, si seguía apoyándolo, eventualmente él vería mi valor. Pero no lo hizo, dijo el licenciado Garza suavemente. Y nunca lo hará, porque hombres como tu esposo no quieren una pareja, quieren una audiencia, quieren a alguien que aplauda sus logros sin esperar reconocimiento propio. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Fernando nunca me vería como su igual porque eso requeriría que él reconociera que su éxito no era solo suyo. Y su ego nunca le permitiría hacer eso. «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Eso depende de ti, pero si me preguntas mi opinión profesional, creo que es hora de que el señor Salazar y su familia aprendan exactamente quién es Fernanda Montes. No la esposa sumisa que ellos creen que eres, sino la abogada brillante, la socia mayoritaria, la mujer poderosa que realmente eres». Esa noche finalmente volví a casa. Era tarde, pasadas las 11, y esperaba que Fernando estuviera dormido. Pero cuando abrí la puerta, lo encontré en la sala, sentado en el sofá, con una botella de whisky medio vacía frente a él. «Finalmente decidiste volver», dijo sin mirarme. Su voz estaba cargada de amargura. «Esta es mi casa tanto como tuya», respondí, dejando mi bolso en la entrada. «¿Tu casa?», se rió sin humor. «Yo pagué esta casa, Fernanda, con mi dinero, con el éxito de mi empresa». Ahí estaba otra vez, la narrativa de que todo era suyo, como si los años que yo había financiado su empresa, las conexiones que le había dado, el apoyo constante, no contaran para nada. «Fernando», dije, sentándome en el sillón frente a él, «necesitamos hablar». «¿Hablar? ¿De qué quieres hablar?» «De cómo arruinaste el contrato más importante de mi vida».
¿De cómo me humillaste frente a mi familia? Yo no arruiné nada. Respondí calmadamente. Tú arruinaste tu propio contrato al omitir información crucial. Y en cuanto a humillación, ¿en serio quieres hablar de humillación después de lo que me hiciste el sábado? Él finalmente me miró. Fue una broma, Fernanda. ¿No puedes tomar una broma? No fue una broma. Fue cruel. Fue despectivo. Fue revelador. Me mostraste exactamente lo que piensas de mí. Y ¿sabes qué, Fernando? Gracias, porque finalmente abriste mis ojos. ¿Abrir tus ojos a qué? A que este matrimonio ha estado muerto durante años. A que tú nunca me has valorado. A que en Deiré he estado sacrificando mi felicidad, mi dignidad, mi autoestima por un hombre que no merece ninguno de esos sacrificios. Fernando se puso de pie bruscamente. ¿Cómo te atreves? Yo te he dado todo, esta casa, este estilo de vida, todo. Y ahí fue cuando algo en mí finalmente se rompió. Me puse de pie también, mirándolo directamente a los ojos. Tú me has dado todo. Tú, Fernando. ¿Quién pagó tu empresa durante los primeros 5 años cuando no tenías clientes? ¿Quién usó sus conexiones profesionales para conseguirte tus primeros contratos? ¿Quién revisó gratis cada uno de tus contratos durante 15 años? Yo. Todo fue yo. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Porque yo soy mujer? ¿Porque se supone que debo apoyarte sin esperar nada a cambio? ¿Porque mi carrera, mis logros, mi trabajo son menos importantes que los tuyos? Tu trabajo es revisar papeles, gritó. Yo construyo empresas, yo creo empleos, yo genero riqueza real. Y ahí estaba, la verdad finalmente saliendo sin filtros. Para él, lo que yo hacía nunca había sido importante, nunca había sido real, nunca había sido valioso. ¿Sabes qué, Fernando?, dije, y mi voz era peligrosamente calmada. Tienes razón. Yo solo reviso papeles. Papeles como, no sé, contratos corporativos, acuerdos de consultoría, documentos legales que determinan si un negocio prospera o fracasa. Él me miró confundido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que yo soy la abogada que rechazó tu contrato, Fernando. Yo, Fernanda Montes, socia mayoritaria de Garza y Asociados, la persona con autoridad final para aprobar o rechazar todos los contratos corporativos de Corporativo Empresarial del Norte. Yo revisé tu propuesta, yo identifiqué las irregularidades y yo tomé la decisión de rechazarla. El color drenó de su rostro. Se quedó ahí, parado, mirándome como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Eso es imposible. Tartamudeó finalmente. Tú eres solo una asociada. No tienes ese tipo de autoridad. ¿Solo una asociada? Me reí. Fernando, hace 3 años el licenciado Garza me hizo socia mayoritaria del bufete. Tengo el 65% de las acciones. Soy, efectivamente, la dueña de Garza y Asociados. Y como socia mayoritaria, tengo autoridad final sobre todos los contratos corporativos importantes, incluyendo el tuyo. Él se dejó caer en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque el proceso era confidencial. Y después, honestamente, porque una parte de mí quería ver si alguna vez me preguntarías sobre mi trabajo, si alguna vez mostrarías interés genuino en mi carrera, pero nunca lo hiciste. Para ti, yo siempre fui solo Fernanda que revisa papeles. Pero si tú tenías ese poder, ¿por qué rechazaste mi contrato? Podías haberlo aprobado. Podías haber ayudado a tu propio esposo. Y ahí estaba la pregunta que había estado esperando. ¿Por qué lo rechacé? Repetí lentamente. Porque omitiste información crucial sobre tu relación con Armando Torres. Porque violaste los protocolos de transparencia. Porque profesionalmente era la decisión correcta. ¿Pero quieres saber la verdad real, Fernando? Lo rechacé porque tu firma no vale nada para mí, así como tú dijiste que la mía no valía nada. La diferencia es que mi firma realmente tiene poder, y la tuya, bueno,
La tuya depende de que personas como yo la aprueben. Los días siguientes fueron caóticos. Fernando intentó apelar la decisión, pero no tenía bases legales para hacerlo. Contactó a otros abogados, pero cuando descubrieron que yo era la socia mayoritaria de Garza y Asociados, ninguno quiso tomar su caso. En el mundo legal, yo tenía una reputación impecable y nadie quería arriesgar su credibilidad desafiándome en una decisión que estaba completamente justificada. La noticia de que el contrato había sido rechazado se esparció rápidamente en los círculos empresariales. Los clientes de Fernando comenzaron a hacer preguntas. Si él había cometido un error tan básico como omitir información en un contrato tan importante, ¿qué otros errores estaba cometiendo? 3 de sus clientes más grandes cancelaron sus contratos. 2 más pusieron sus acuerdos en revisión. En cuestión de 2 semanas, Salazar Consulting Group perdió aproximadamente el 40% de sus ingresos proyectados. Fernando estaba desesperado. Intentó hablar conmigo múltiples veces, pero yo lo evitaba. Me quedaba en hoteles, trabajaba hasta tarde, hacía todo lo posible por no estar en la misma habitación que él. Cada vez que lo veía recordaba sus palabras: tu firma no vale nada. Y cada vez me enojaba más. Pero la verdadera confrontación vino de donde menos lo esperaba: su familia. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, mi asistente me informó que tenía visitantes. Es la señora Graciela de Salazar y la señora Mónica Salazar de Cervantes. Dicen que es urgente. Por supuesto que sí. Dejé que esperaran en la sala de conferencias durante 20 minutos antes de entrar. Cuando finalmente lo hice, las encontré sentadas rígidamente, con expresiones que oscilaban entre la rabia y la incomodidad. Señora Salazar, señora Cervantes, la saludé formalmente sentándome al otro lado de la mesa. ¿En qué puedo ayudarlas? Graciela fue directa al punto. Necesitas arreglar esto, Fernanda. Lo que sea que hiciste para sabotear el contrato de Fernando, necesitas deshacerlo. No saboteé nada, respondí calmadamente. Tomé una decisión profesional basada en irregularidades documentadas en el proceso de selección. Mentiras, exclamó Mónica. Hiciste esto porque estás celosa del éxito de mi hermano. Siempre has sido una esposa resentida y envidiosa. Me reí. No pude evitarlo. Después de todo lo que había pasado, la ironía de que me llamaran envidiosa era demasiado. ¿Envidiosa?, repetí. ¿De qué exactamente debería estar envidiosa? ¿De un hombre que construyó su empresa con mi dinero y mis conexiones? ¿De un esposo que me humilló públicamente frente a toda su familia? ¿De alguien que nunca, ni una sola vez, reconoció todo lo que hice por él? Tú no hiciste nada, gritó Graciela. Fernando logró todo por sí mismo. ¿Saben qué?, dije, poniéndome de pie. Tienen razón, yo no hice nada, excepto financiar su empresa durante 5 años, excepto darle las conexiones que le consiguieron sus primeros clientes, excepto revisar gratis cada uno de sus contratos durante 15 años, excepto sacrificar mi tiempo, mi energía y mi dignidad para apoyar a un hombre que nunca me valoró. Pero sí, no hice nada. Eres su esposa, dijo Graciela como si eso explicara todo. Se supone que debes apoyarlo. Es tu deber. Y él, como mi esposo, ¿no tenía el deber de respetarme, de valorarme, de tratarme como su igual? Las miré a ambas directamente. Ustedes dos, especialmente tú, Graciela, criaron a Fernando para creer que las mujeres existen solo para servir a los hombres, que nuestras carreras, nuestros logros, nuestras ambiciones son menos importantes que las de ellos. Pues déjenme decirles algo. Yo no soy menos que Fernando. De hecho, profesionalmente soy mucho más exitosa que él. Y ya es hora de que todos lo sepan. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Mónica nerviosamente. Quiero decir que soy la socia mayoritaria de Garza y Asociados. Quiero decir que tengo más poder en el mundo corporativo que Fernando jamás tendrá. Quiero decir que cuando él dijo que mi firma no valía nada, estaba hablando desde la ignorancia, porque mi firma es la que determina si contratos como el suyo son aprobados o rechazados. El silencio que siguió fue absoluto. Graciela y Mónica me miraban con expresiones de shock total. Eso es,
Eso es imposible, tartamudeó finalmente Graciela. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no encajo en su idea de lo que una esposa debería ser? Me incliné hacia adelante, mis manos sobre la mesa. Pues lamento decepcionarlas, pero soy exactamente lo que ustedes nunca quisieron que fuera. Exitosa, poderosa e independiente. Y ya no voy a esconderlo para hacer que Fernando se sienta mejor consigo mismo. Me enderecé y caminé hacia la puerta. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo real que hacer. Pueden ver la salida ustedes mismas. Las dejé ahí, sentadas en shock, y volví a mi oficina. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de liberación. Acababa de hacer algo que debía haber hecho hace años: defenderme. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido soportando o habrías actuado antes? Cuéntame en los comentarios. Esa noche volví a casa por última vez para recoger mis cosas. Fernando estaba ahí, esperándome en la sala. Se veía terrible. Ojos rojos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Por un momento casi sentí lástima por él. Casi. «Fernanda», dijo cuando me vio, «necesitamos hablar». «No hay nada que hablar, Fernando. Vine a recoger mis cosas. Mañana mi abogado te enviará los papeles de divorcio». «¿Divorcio?». Se puso de pie bruscamente. «¿Vas a divorciarte de mí por esto? ¿Después de 20 años?» «No me estoy divorciando de ti por esto», respondí. «Me estoy divorciando de ti por 20 años de ser invisible, por 20 años de sacrificarme sin recibir ni un gramo de reconocimiento, por 20 años de ser tratada como si mi existencia fuera un inconveniente. Yo nunca te traté así, ¿no? Fernando, el sábado pasado me dijiste frente a toda tu familia que mi firma no valía nada. Me humillaste públicamente, y cuando todos se rieron, tú te reíste con ellos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca, en todos estos años, me has visto realmente. Para ti yo siempre fui solo, un accesorio, algo conveniente pero no esencial. Eso no es verdad. Sí lo es, y ambos lo sabemos». Subí las escaleras hacia nuestra habitación y comencé a empacar. Fernando me siguió. «Fernanda, por favor, podemos arreglar esto. Lo siento, ¿está bien? Siento lo que dije. Siento cómo te traté. Estaba borracho. Estaba emocionado. No estaba pensando». Ese es el problema, Fernando. Cuando la gente está borracha, dice la verdad. Dice las cosas que realmente piensa, pero que normalmente filtra. Y tú pensabas, realmente creías, que mi trabajo no era importante, que mi firma no valía nada. Pero no sabía que era socia mayoritaria. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿qué? ¿Me habrías respetado? ¿Me habrías valorado? Lo miré directamente. «Fernando, el problema no es que no supieras mi posición. El problema es que mi valor para ti dependía de mi posición, que solo me respetarías si yo tuviera poder. Pero yo merecía respeto simplemente por ser tu esposa, por ser la persona que te apoyó durante 20 años. Eso debió haber sido suficiente». Él no respondió. No tenía respuesta. Terminé de empacar en silencio. Cuando bajé las escaleras con mis maletas, Fernando estaba sentado en las escaleras, con la cabeza entre las manos. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó sin mirarme. «No hay nosotros, Fernando. Probablemente nunca lo hubo realmente. Solo había tú y tu carrera, y yo orbitando alrededor, tratando de ser suficiente. Pero ya no voy a hacer eso. Ya no voy a hacerme pequeña para que tú te sientas grande. ¿Y si cambio? ¿Y si puedo ser mejor? Quizás puedas, pero no conmigo. Yo ya no tengo la energía ni el deseo de esperar a que te des cuenta de mi valor. Merezco a alguien que lo vea desde el principio». Salí de esa casa y no miré atrás. Me subí a mi auto, conduje al hotel donde me había estado quedando, y esa noche, por primeras vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. 2 semanas después, el licenciado Garza organizó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente los cambios en la estructura de liderazgo de Garza y Asociados.
Era hora de hacer pública mi posición como socia mayoritaria. La conferencia se llevó a cabo en el salón principal de un hotel de 5 estrellas. Había reporteros de los principales medios de negocios, colegas del sector legal, clientes importantes. Y para mi sorpresa también estaban ahí Fernando, Graciela, Mónica y Gerardo. Aparentemente la curiosidad pudo más que el orgullo. El licenciado Garza abrió la conferencia con un discurso sobre la historia del bufete, sus logros, su compromiso con la excelencia. Y luego llegó el momento que todos esperaban. Y ahora, dijo, con una sonrisa orgullosa, es mi honor presentarles oficialmente a la nueva líder de Garza y Asociados, una mujer que ha demostrado durante más de 20 años un compromiso inquebrantable con la excelencia legal, la integridad profesional y el servicio a nuestros clientes. La licenciada Fernanda Montes, socia mayoritaria y directora ejecutiva de Garza y Asociados. Los aplausos llenaron la sala mientras yo subía al podio. Busqué a Fernando con la mirada y lo encontré en la parte de atrás, con una expresión que solo puedo describir como de absoluto shock. Juntos a Arael, su madre y su hermana, lucían igualmente atónitas. «Buenas tardes», comencé, mi voz clara y firme. Gracias al licenciado Garza por su confianza y por su mentoría durante todos estos años. Y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Hablé durante 15 minutos sobre mi visión para el bufete, sobre los valores que guiarían nuestro trabajo, sobre el compromiso con la excelencia y la ética que siempre había sido el sello distintivo de Garza y Asociados. Hablé con confianza, con autoridad, con el poder de alguien que finalmente había dejado de esconderse. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero preguntó: «Licenciada Montes, usted ha mantenido su posición como socia mayoritaria en secreto durante 3 años. ¿Por qué decidir hacerla pública ahora?». Sonreí. Porque llegó el momento de dejar de esconder mi luz bajo un celemín. Durante demasiado tiempo permití que otros minimizaran mis logros, que subestimaran mi capacidad, que me trataran como si mi trabajo no fuera importante. Pero mi trabajo es importante, es crucial, y merezco el reconocimiento por ello. Otra reportera preguntó: ¿hay algún mensaje que quiera enviar a otras mujeres profesionales que puedan estar en situaciones similares? Sí, respondí sin dudarlo. No permitan que nadie, especialmente no las personas que se supone que las aman, las haga sentir menos de lo que son. Su valor no depende del reconocimiento de otros. Su éxito no necesita la aprobación de nadie más que la suya propia. Y si están en una situación donde constantemente tienen que hacerse pequeñas para que alguien más se sienta grande, entonces es hora de reevaluar esa situación, porque ustedes merecen estar con personas que celebren su éxito, no que lo resientan. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Y mientras miraba a la audiencia, vi a Fernando levantarse y salir de la sala, seguido por su familia. No sentí tristeza, solo sentí liberación. Han pasado 6 meses desde aquella conferencia de prensa, 6 meses desde que dejé a Fernando, 6 meses desde que finalmente dejé de esconderme. Y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Garza y Asociados está floreciendo bajo mi liderazgo. Hemos expandido a 3 nuevas ciudades. Hemos contratado a 20 nuevos abogados, la mitad de ellos mujeres jóvenes y brillantes que merecen las oportunidades que yo tuve. Nuestros ingresos han aumentado un 35%. Y lo más importante, hemos establecido una reputación como un bufete que no solo ofrece excelencia legal, sino que también valora la integridad, la transparencia y el trato justo. He dado conferencias en 3 universidades sobre liderazgo femenino en el sector legal. He sido entrevistada por múltiples publicaciones de negocios. He sido invitada a formar parte de 2 consejos directivos de empresas importantes. Mi nombre, Fernanda Montes, ahora es sinónimo de excelencia legal y liderazgo empresarial. Y Fernando, bueno, Fernando tuvo que cerrar Salazar Consulting Group, después de perder la mayoría de sus clientes y sin poder conseguir nuevos contratos importantes. Simplemente no pudo mantener la empresa a flote. Ahora trabaja como consultor independiente, haciendo proyectos pequeños aquí y allá.
Escuché que se mudó a un apartamento mucho más modesto, que su familia lo culpa por arruinar su reputación, que su madre apenas le habla. Siento lástima por él, a veces, por momentos fugaces, pero luego recuerdo sus palabras. Tu firma no vale nada. Y la lástima se evapora. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Fue sorprendentemente sencillo. Yo tenía documentación exhaustiva de todas las contribuciones financieras que había hecho a su empresa durante los años. Mi abogado, no yo, obviamente hubo conflicto de interés, presentó un caso sólido de que yo había sido la principal proveedora financiera durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Al final, la división de bienes fue más que justa para mí. La casa, la que Fernando decía que había pagado con su dinero, fue vendida. Yo compré un penthouse en el centro de la ciudad, con vistas espectaculares y suficiente espacio para mi oficina en casa. Es mi espacio, completamente mío, y es perfecto. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora siento que me pertenece de una manera que nunca antes había experimentado. Y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió la pena el dolor, la humillación, el proceso de divorcio, la pérdida de 20 años de mi vida con alguien que resultó no valorarme? La respuesta es sí, absolutamente sí, porque esa experiencia, por dolorosa que fue, me enseñó algo crucial. Mi valor no depende del reconocimiento de otros. No necesito que nadie me diga que soy exitosa, que soy capaz, que soy valiosa. Yo sé que lo soy, y eso es suficiente. También aprendí que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña. El amor verdadero celebra tu éxito. El amor verdadero te ve, te valora, te respeta. Y si alguien en tu vida no puede hacer eso, entonces no merece estar en tu vida, sin importar cuántos años hayan pasado juntos. Lamento los 20 años que pasé con Fernando. No exactamente. Esos años me enseñaron lecciones valiosas. Me enseñaron mi propia fuerza. Me enseñaron que puedo sobrevivir y prosperar, incluso cuando siento que mi mundo se está derrumbando. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Y en cuanto a Fernando y su familia, espero que eventualmente aprendan que el éxito de una mujer no es una amenaza. Es algo que debe ser celebrado. Pero si nunca aprenden esa lección, bueno, ese no es mi problema. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que no estoy sola en esto. A todas las mujeres que están leyendo esto y que se sienten invisibles en sus propias vidas, les digo, su firma vale, su trabajo vale, su éxito vale, ustedes valen y no necesitan la aprobación de nadie para brillar. Cuando Fernando dijo que mi firma no valía nada, no sabía que esa firma tenía el poder de aprobar o rechazar su contrato más importante. No sabía que esa firma representaba 20 años de trabajo duro, de sacrificio, de construcción de una carrera extraordinaria. No sabía que esa firma era el símbolo de mi poder, de mi éxito, de mi valor. Pero ahora él lo sabe. Y más importante aún, ahora yo lo sé. Y nunca más permitiré que nadie me haga olvidarlo. Esta es mi historia. La historia de cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor victoria. La historia de cómo recuperé mi poder. La historia de cómo finalmente dejé de ser invisible. Y si tú estás en una situación similar, si alguien en tu vida te hace sentir pequeña, insignificante, sin valor, recuerda, tu firma vale, tu voz vale, tú vales. Nunca lo olvides. Soy Fernanda Montes. Tengo 45 años. Soy la socia mayoritaria de Garza y Asociados. Y mi firma vale todo.